y antes de la pausa comercial, Giselle Silva, asesora educativa de Fundación Telefónica, nos acompaña esta mañana. Hay un libro interesante, ¿no? Las vivencias de los niños hospitalizados, desde sus dibujos y testimonios. Hay una serie de dibujos donde ellos expresan prácticamente lo que viven al interior de un hospital. Recordemos que hay pequeños, hay adolescentes que por una serie de enfermedades tienen que estar hospitalizados un largo tiempo. Bueno, es para mí un placer dar la bienvenida a Giselle Silva. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en el programa. Y quería preguntarte primero, esta experiencia y todo este trabajo que tú has hecho, ¿cómo empezó? ¿En qué momento decides tú iniciar este trabajo? Porque tengo entendido, y no quiero dejar de escapar esto, eres además doctorada en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Zúrich en el campo de psicopatología de niños y adolescentes y licenciada en Psicología de la Clínica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y has desarrollado tu carrera como investigadora y consultora especialista para diversas organizaciones nacionales y también internacionales. Bueno, todo una experiencia de estudio y de vida muy interesante. Sí, muchas gracias por la invitación. Y respondiendo a tu pregunta, este trabajo lo iniciamos a partir de la constatación de que habían más de 300 dibujos de niños que habían sido, digamos, pintados a lo largo de 3 años. Estos dibujos serían hechos en el marco de un concurso del programa Aulas en Hospitales de Fundación Telefónica. Y entonces se veía que este material era muy rico, estos dibujos, que ellos contaban muchísimas cosas a través de este medio gráfico. Y dada la riqueza del material, entonces me solicitaron que yo pueda analizarlo y ver qué cosas nos contaban los dibujos de estos niños. ¿Hace cuánto tiempo viene funcionando o trabajando Fundación Telefónica en esto? Este programa de aulas Fundación Telefónica en Hospitales tiene 12 años, ¿no? Y acá en Arequipa también hay un aula en el Hogar Clínica San Juan de Dios. Hay 2 profesoras que atienden niños con diversas patologías, ¿no? Y la idea justamente es que ellos no pierdan su derecho a la educación, porque si están internados en el hospital, pues se interrumpe la asistencia a la escuela. Entonces es el derecho del niño de educarse en cualquier contexto, y esa es la misión que tiene el programa de las aulas. Estuve leyendo por aquí, por ejemplo, dice Andrés, no voy a decir su apellido, pero vamos a llamarlo como Andrés. Dice: hola, mi nombre es Andrés, perdí una serie de funciones motoras a los 10 años de edad, dejando de caminar. Mis padres fallecieron y estuve hospitalizado en la clínica en el Cusco, donde fue alumno por 7 años. O sea, además de perder sus funciones motoras, perdió a sus padres. Sí. Sin embargo, él sigue adelante. Exacto. ¿Tú pudiste conocer de muy cerca a Andrés? Sí, de muy cerca. Andrés, justamente la carátula del libro es el dibujo que él realizó, que ganó un concurso, una de las versiones del concurso. Y ahora Andrés es, además... Es esta, ¿no? Es esta, sí. Este es el dibujo de Andrés. Ya. Y ahora Andrés, que ya ha cumplido la mayoría de edad, ahora es profesor de las aulas en el Cusco. Entonces él es un chico que demuestra una capacidad muy grande para superar la adversidad. Y él siempre es invitado, ¿no?, a los diferentes eventos en su silla de ruedas para podernos contar sobre su experiencia. Y de alguna, es muy importante como la experiencia que él tuvo también en las aulas, porque realmente le permitieron aprender una serie de cosas y poderse, sobre todo, valer por sí mismo. ¿Qué encuentras tú en los dibujos de estos pequeños? Me imagino yo, y como estuve leyendo aquí en el libro, por ejemplo, ellos plasman mucho el querer saber cuál es la enfermedad que ellos tienen, que los traten con un poquito más de cariño, y una serie de cosas que tú has podido encontrar en los dibujos de estos pequeños, ¿no? Mira, hay una lista de derechos del niño hospitalizado. Estos tienen que ver con el derecho de ser llamado por el propio nombre, el derecho de ser tratado con una sonrisa, con calidez, que se le informe sobre la enfermedad que tiene. Entonces los chicos lo que hicieron fue elegir uno de estos derechos, el que les parecía más importante, y lo plasmaron en su dibujo, ¿no? Entonces el derecho que más frecuentemente apareció como elegido fue el derecho a ser tratado con afecto, a que le sonrían y que los llamen por su nombre, ¿no? Y después otros derechos que también agruparon un porcentaje alto fue, por ejemplo, el ser informados, ¿no? De que les den información tranquilizadora, el hecho de poder expresarse, llorar, y que sus vivencias sean pues tomadas en cuenta, ¿no? Este aspecto emocional, el derecho al juego, a la recreación, ¿no? Por más de que ellos estén pues hospitalizados, enfermos, ellos
desean moverse, desean jugar, desean aprender, y esto además apoya su recuperación física, ¿no? Porque se previene la depresión. Entonces todo eso ellos lo van manifestando para bien y para mal, porque los dibujos justo te cuentan que hay niños que están muy agradecidos y que plasman en sus dibujos pues la sonrisa de quien los atiende, el vínculo que han logrado establecer, ¿no? A través de un corazón, pero también hay niños que te cuentan en estos dibujos que pues son ignorados, ¿no? Son tratados como un caso, como un objeto, se habla delante de ellos pues como de su enfermedad, como si ellos no estén ahí, ¿no? Claro. Les tenemos que cortar una pierna, por ejemplo, ¿no? Y eso te lo grafican en el dibujo, ¿no? Y el niño asustado. Por supuesto, imagínense, pues si un adulto se asusta, ¿qué será pues un adolescente, un niño, ¿no? Exacto. Increíble. Sí. Y yo quiero preguntarte también lo siguiente, y es de que, si bien es cierto, tú has trabajado de cerca con estos niños y es muy importante escucharlos, entonces estuve leyendo de que, por ejemplo, tienes un caso de que muchos de ellos en algún momento en sus hogares de bajos recursos económicos no tienen muchas de las cosas que encuentran en el hospital, por ejemplo, comida, atención en algunos casos por parte de los médicos que los atienden bien, y quizás en el hogar no tienen el cariño del papá, de la mamá. Entonces esto es algo curioso, ¿no? Prefieren estar muchas veces en el hospital porque tienen de todo, cosa que no encuentran en el hogar. Sí, hemos sido testigos de varios casos de este tipo, sobre todo niños, por ejemplo, un niño en Iquitos, por ejemplo, nos contaba que es niño trabajador y que trabaja en las calles y se había roto el brazo, tenía un problema de una fractura. Y entonces para él nos contaba que era como estar en un hotel, ¿no? El hospital. Tenía, como tú dices, 3 comidas diarias, una cama para él solo, ¿no? Y además el aula hospitalaria donde él encontraba computadoras, juguetes, material de lectura. Entonces él decía, para mí es como un descanso, ahora que me recupere voy a tener que volver al trabajo, a la calle, ¿no? Y efectivamente, entonces esto nos muestra una problemática también bastante profunda de lo que es la situación de la niñez en nuestro país, ¿no? Para muchos niños que son de bajos recursos económicos. Y por otro lado, cuán necesario es que las instituciones hospitalarias consideren que detrás de todo paciente hay una historia, ¿no? Y hay un mundo emocional y un contexto también de vida que de alguna manera tiene que ser pues considerado, atendido, ¿no? No es solamente una enfermedad que hay que tratar, sino que hay que verlo de manera integral. Hay algo interesante que han mencionado, y es de que muchos de estos estudiantes están ahí hospitalizados, pero tienen un aula. Sin embargo, yo quisiera saber el nivel con el que ellos llegan a esta aula de Fundación Telefónica. ¿Los niveles son buenos, son bajos? Porque si bien es cierto, tú puedes estar en un colegio en este momento nacional, sufres o tienes una enfermedad, tienes que ser hospitalizado y llegas a estas aulas de Telefónica donde van a seguir enseñando para que tú sigas aprendiendo. ¿Cuál es el nivel que ustedes han detectado? Mira, ¿Hay bajo nivel por parte de...? Sí, los niveles son diversos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos niños que llegan de áreas rurales, de la Ribera del Río o de la comunidad de la Sierra, ¿no? Y en realidad, y como que hay niños también que llegan de la ciudad, ¿no? De más cerca, y refleja un poco cómo está la educación en nuestro país, y son diversos niveles. Por lo general son niveles bajos, ¿no? De baja comprensión de lectura, del tema de las matemáticas. Y algo nuevo que también ocurre en las aulas es que estas aulas son informáticas, es decir, cuentan con computadoras. Los chicos aprenden a manejar las computadoras, algunos por primera vez toman contacto con este medio y con las redes sociales, por ejemplo, ¿no? O con el internet, y de pronto empiezan pues a incorporar una serie de aspectos que antes no los habían experimentado, y tienen un tipo de aprendizaje, digamos, alternativo, ¿no? Estas aulas no ofrecen un programa formal como en la escuela, sino es un programa alternativo, ¿no? Y ellos van aprendiendo incluso de lo que les va pasando, de lo que ellos van conversando, de la hospitalización misma. Y esto es justamente un reto que se ha visto, ¿no? La necesidad de poder también ir conociendo qué aprendizajes ellos desarrollan en su estadía, y que esto sea reconocido también por la escuela cuando regresan.
Tenemos que ir terminando la entrevista. Entonces, ¿cuántos niños ya se han beneficiado con este trabajo? Mira, a partir desde que el programa se inició hay más de 46.000 niños que han asistido a las aulas. En Arequipa desde el 2009 hay más o menos 1.500. Hasta la fecha este año, por ejemplo, son atendidos como 146. Y bueno, conforme va pasando el tiempo, van llegando más niños. Y se premia, ¿no?, también a los dibujos, ¿no?, los más destacados. Sí, se hacen los concursos anuales y se premian. Este libro lo pueden bajar también en internet, todos los interesados, en la página www.educarred.org. Los padres de familia, los maestros, el personal de salud, es gratuito, no tiene ningún costo, y ahora lo vamos a presentar acá en Arequipa, hoy día en una conferencia de prensa, y en la tarde vamos a hacer un taller también. 10 de la mañana, 10:45. 10:45 en el Hotel Sonesta. Correcto. Muchas gracias. Gracias también. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Por haber compartido tu experiencia con nosotros y con el público también. Hacemos la pausa. En Nuevo Día regresamos en instantes con más noticias.